Gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor les bendiga, amados hermanos, en este día hermoso que el Señor nos regala. Nuevamente estamos acá, con ese anhelo, con ese deseo de poder compartir la palabra del Señor ahí juntamente con usted en su casa, ¿verdad? Lo digo así porque yo sé que tenemos ese privilegio de poder entrar a la intimidad de sus hogares para poder unirnos en un sentir espiritual y poder de esta manera estar en ese sentir hermoso que es lo espiritual para poder seguir firmes en lo que el Señor nos ha dado. Yo sé que no nos podemos dormir, no nos podemos descuidar, porque si nos descuidamos y nos dormimos, usted sabe de que Sansón al dormirse pierde, ¿verdad? El espíritu lo deja, y entonces cuando él despierta, entonces ya no estaba el espíritu con él, sino que se había ido. Entonces nosotros, todos esos ejemplos nos sirven para que nosotros hoy podamos estar firmes, no nos durmamos, sigamos adelante, anhelando, deseando ser alimentados por la palabra del Señor. Así de que yo le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están ahí presentes, siempre pendientes de esta enseñanza. Hoy es día de enseñanza, entonces se nos ha encomendado, y gloria al Señor, porque el Señor en su misericordia nos ha dado esa capacidad de poder decir amén, porque créame que cuando uno no está alimentado de la palabra del Señor, hay temores. Y pues hemos aprendido también que, ¿verdad? El temor, que tiene temor no ha sido perfeccionado. No estoy diciendo de que nosotros ya somos perfectos o que ya estamos perfeccionados. No, estamos tras de eso, vamos en esa búsqueda, y sabemos que la promesa es esa, que nosotros los que el que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. Entonces queremos nosotros estar con ustedes ahí siempre estudiando la palabra del Señor. Así que vamos a orar y le vamos a decir al Señor que Él sea quien nos dé esa guianza hermosa para que pueda llegar no de nuestra mente a su mente, sino que del Espíritu Santo a través de nosotros al Espíritu de usted, para que esta palabra tenga un impacto glorioso y que cumpla el propósito por la cual el Señor la está enviando. Vamos a orar, ayúdeme a orar, y pues luego vamos a estar viendo un tema muy precioso también, el cual viene para edificar nuestra vida espiritual. Oramos. Señor, te damos gracias en este día maravilloso que tú has criado, Señor. Muchas gracias porque tú has tenido el cuidado de darnos, Señor, todos esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, Señor. También nos has dado espiritualmente esa palabra, esa leche, ese vino, ese aceite que ha venido a nosotros, a nuestras vidas, de tal manera que nosotros estamos siendo nutridos, de tal manera que nosotros estamos siendo regados, que estamos siendo cultivados, que estamos siendo alimentados de esta palabra, de esta vida que tú has dejado acá, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos ahí en su casa o en su vehículo, que pueden ir también viendo esta transmisión, Señor, de que tú les bendigas, que tú enderezcas sus sendas, que tú hagas, Señor, huir al enemigo, que ningún enemigo venga a atacarnos sin estar nosotros preparados. Queremos estar, Señor, despiertos, queremos estar velando, queremos estar ahí firmes, esperando esa palabra gloriosa que viene de lo alto, que viene para sanar, que viene para instruirnos, que viene para corregirnos y que viene para que seamos enseñados de tal manera que podamos crecer. Gracias te doy, Señor, y nos metemos bajo ese ministerio apostólico para que, Señor, todos ellos, los 5, vengan y nos pueda caer esa unción sacerdotal también, y que podamos enviar esa palabra, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, estamos entonces listos. Vamos a estar estudiando este día, siempre en doctrina básica, las facetas del bautismo 1. Amén. Entonces, ¿cómo así? No es que es solo bautizarse, pues si lo conocemos así,
gloria al Señor, tenemos ya ese conocimiento de que pues todo cristiano, todo aquel que se ha llegado a Cristo, que ha aceptado su palabra, tiene que pasar por un proceso de un bautismo. Pero hoy vamos a aprender que hay facetas del bautismo. Por ejemplo, las que tenemos acá, que vamos a estar viendo, es la faceta de arrepentimiento, la faceta de agua, faceta del Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay 4 facetas en las cuales pues el bautismo, tenemos que nosotros tener ese conocimiento de este bautismo. Vamos a leer en Efesios capítulo 4 y su verso 4, y dice así la palabra del Señor: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El 5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. El 6 dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Gloria al Señor. O sea que el Señor, tenemos un Dios tan grande que Él cubre todo, ¿verdad? Su altura, su profundidad, su longitud. Entonces tenemos ese Dios poderoso y lo podemos ver acá en estos versos que leemos para poder tener ya esa entrada a este tema maravilloso que el Señor nos va a regalar. Amén, o que ya nos regaló. Muy bien, vamos a ver lo que dice la Biblia. Nos enseña que hay un solo bautismo. Y esto lo vemos en Efesios 4:5, que ya lo leíamos, pero se lo voy a leer acá. Y dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Pero también en Hebreos 6:2 menciona de la doctrina de los bautismos, con S, o sea, plural, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también esto en Hebreos 6:2. Y Hebreos 6:2 nos dice: de la enseñanza sobre lavamientos, de la enseñanza sobre lavamientos. Ahí nos está hablando entonces de los bautismos, porque habla de lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Entonces vemos acá que está mencionando, pues, ¿verdad?, esa doctrina de los bautismos. Estos nos muestran que hay un solo bautismo, pero con diferentes facetas. Amén. Asimismo, uno de los significados del bautismo es sumergir. Vamos a ver también su significado. Entonces, sumergir repetidamente, indicando que seremos bautizados en diversas formas, y en cada faceta se hace una obra de regeneración. Amén. Entonces, cuando pasamos en estas 4 facetas que vamos a estar hablando, el objetivo es, pues, verdad, que cada una de ellas va a ser una obra de regeneración y limpieza en nuestra vida, hasta que se forme la imagen, porque ese es el propósito, hasta que se forme la imagen de Cristo en nosotros. Aleluya. Entonces, esto es maravilloso, hermano. O sea, no es solo porque queramos saber o platicar del bautismo. No, o sea, tiene objetivos, tiene su propósito, y entonces es necesario que nosotros lo podamos escuchar y poder pedirle al Señor que nos dé esa amplitud de conocimiento para poder nosotros ser fortalecidos y tener esa enseñanza tan maravillosa de parte del Señor. En Romanos 8:29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y para esto es entonces, ¿verdad?, cada faceta dice que tiene ese propósito, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted sabe que Él es nuestro hermano mayor, Jesucristo, el que vino a la tierra a sufrir en carne todo lo que nosotros padecemos acá. Entonces, acá en Romanos, eso dice porque a los que de antemano conoció, o sea, de antemano Jesús o Dios nos conoció, también nos
predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A eso hemos sido llamados, hermanos. Y por eso es que nosotros hoy estamos estudiando para poder conocer cuál es el propósito también de este bautismo. Entonces empezamos a ver que está el bautismo de arrepentimiento, el de agua, el del Espíritu Santo y el de fuego, que se oye bonito, pero cuando miremos ya qué es lo que significa, vamos a ver de que realmente es una bendición, pero también tenemos que tener el conocimiento para que no vayamos a quedar postrados como el pueblo de Israel quedó en el desierto, porque el fuego es... adelanto un poco, el fuego es prueba, es llevarlo al desierto para ser probado, para ver qué tenemos nosotros en nuestro corazón. Pero sigamos adelante, lo vamos a seguir, lo vamos a ver en su tiempo que le toque. En 2 de Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Esto es lo glorioso. Estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Aleluya. Entonces, aquí está lo precioso de poder nosotros tener este conocimiento, para que cuando nosotros pasemos por estas facetas, todo lo que pasemos pues nos sea sea gloria, de gloria en gloria, para poder ir creciendo. Amén. Gloria al Señor. Esto es maravilloso. Muy bien. Ahora vamos volver a ver la palabra bautismo. Se traduce del griego bautizo, que significa sumergir repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión o sumersión, ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. Gloria al Señor. Esto me lleva a pensar lo que le pasó a Naamán, ¿verdad? Usted sabe ese pasaje bíblico, que cuando Naamán pues era, dice, un general del ejército de los sirios, y que cuando este hombre pues a su nivel, a su verdad, su rango, categoría que tenía, pero lamentablemente tenía una enfermedad que usted conoce, que lepra, ¿verdad? Entonces este hombre tenía esa lepra, pero no fue hasta cuando por trabajo, ¿verdad?, que el Señor le dio, lo lleva hasta donde está el profeta, y el profeta le da una orden, le dice que se tiene que humillar, se tiene que sumergir él mismo en el río del Jordán. Y es ahí, ¿verdad? Y cuando vemos que una limpieza en agua, una limpieza con agua, para que este hombre, pero él, usted sabe que él no quería, y porque, bueno, sus siervos le tuvieron, o Dios le tuvo que hablar, o por medio de sus siervos, o por medio de sus criados, él obedeció. Y vemos entonces que esto es importante, entonces tener, ¿verdad?, este conocimiento. Entonces, esto nos indica que el bautismo purifica a través de sumergirse en el agua como un acto de obediencia. Amén. ¿Qué hubiera pasado entonces con lo que le decía de Naamán? Si él no hubiera obedecido, no hubiera sido limpio, no hubiera sido regenerado. Entonces, pero la obediencia lo llevó a obtener también esto. Amén. Así de que seamos obedientes y tengamos el conocimiento que entonces el ser bautizado, pues, o bautismo, se traduce del griego bautizó, que significa sumergirse repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión, o sumergirse, ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Y aquí ya venimos para ver las facetas del bautismo. Y tenemos entonces como primer punto, bautismo en arrepentimiento. Y vamos a leer Marcos 1:4. Y dice así la palabra del Señor. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento. Escuchemos bien, lo vuelvo a leer porque ni lo he terminado.
Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Gloria al Señor. Entonces, muchas personas tienen la idea que arrepentirse es estar triste, lamentarse, llorar, pero la Biblia muestra que no es así, sino que dichos sentimientos pues puede ser manifestaciones de arrepentimiento, ¿verdad? El ponerse triste, el lamentarse y llorar, solo son manifestaciones que pueden ser manifestaciones de arrepentimiento. Pero veamos, la palabra arrepentimiento se deriva del griego metanoja o metanoja, que significa cambio. Perdón, vamos a ver, se me está cruzando aquí. Es metanoia. En griego, la palabra arrepentimiento se deriva del griego metanoia, que significa cambio de mente y cambio de parecer. Esto pues es según la concordancia Strong, numeral 3341, indicando que arrepentirse es cambiar de mente, de forma de pensar. Es cuando por la misericordia, la administración del Espíritu Santo, entendemos que hemos actuado mal, hemos pecado y que somos necesitados de Dios. Aleluya. Entonces esto es el arrepentimiento. No tenemos que confundir el arrepentimiento con manifestaciones almáticas, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto, como tristeza, lamentarse o llorar. No es eso, hermanos. No podemos nosotros quedarnos ahí. El enemigo tiene que ser desenmascarado. Tenemos que aprender que realmente es, ¿verdad? Como lo leíamos aquí, tiene que ser un cambio de mente, arrepentirnos, pero verdaderamente de todo lo que nosotros hicimos. Aleluya. Vamos a ver Juan 16:8 y dice: y cuando Él venga, que es el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Para esto va a venir viene el Espíritu Santo, para hacernos a nosotros, para que nosotros pues seamos convencidos de pecado, para que sepamos de que no es solo arrepentirse, es solo venir y llorar o golpearse el pecho o tirarse de rodillas y nada más para que lo vean públicamente. No, es un cambio de mente que nosotros tenemos que tener. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver algunas características de este arrepentimiento. ¿Amén? Nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa. Oiga, este arrepentimiento nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa. Y era lo que veíamos en Marcos 1:4. Lo voy a volver a leer. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Muy bien. Entonces, es el primer bautismo que todos los creyentes, hermanos, pasan al llegar al Señor. Amén. Porque nos muestra nuestra condición pecaminosa y perdida que nosotros pues tuvimos en el mundo, que siendo sus enemigos, oiga, envió a su Hijo Jesús para que se entregara como cordero por nuestros pecados. Esto es maravilloso, ¿verdad? De lo que el Señor hizo. Este bautismo también es para el cristiano, porque que estamos acá, es para el cristiano cuando el pecado lo alcanza, porque un cristiano ya no está en pecado, pero el pecado lo alcanza, ya que es un proceso constante. Aleluya. Entonces debemos de aprender esto. Nos ayuda a reconocer nuestra condición pecaminosa. Pero también vamos a estar viendo otros versos acá. Amén. Vamos a estar viendo Lucas 3:3 y dice:
Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿Amén? Entonces vemos acá que nos sigue diciendo de que Juan el Bautista entonces predicaba, pero él predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. En Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Estamos viendo el bautismo en arrepentimiento. Entonces, Hechos 13:24 dice: y después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. O sea, estos son versos que estamos viendo, el bautismo de arrepentimiento. Hechos 19:4, y Pablo dijo: Juan bautizó con el espíritu de arrepentimiento, con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Pero ¿qué predicaba Juan? Era el bautismo de arrepentimiento. Mateo 3:11, yo a la verdad, decía Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Imagínense, entonces ahí venía, porque entonces Juan estaba traía el bautismo, predicando el bautismo o también ejecutando el bautismo de arrepentimiento, pero que Jesús en su llegada, él decía, él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Muy bien. Entonces, también arrepentirse, cuando llegamos al Señor, hay cosas de las cuales debemos de arrepentirnos. Por ejemplo, de actos de impureza, libertinaje que nosotros practicábamos, inmoralidad sexual, homicidios, hechicerías, robos y malas obras. De todo esto es que nosotros debemos de arrepentirnos cuando venimos a Cristo. Y es ahí donde vamos a estar nosotros entrando en el bautismo de arrepentimiento. Vamos a leer unas citas bíblicas y dice en Hechos 3:19, por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. Imagínense acá, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Acá entonces en Hechos 3:19 dice que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que nuestros o vuestros pecados sean borrados. Si no nos arrepentimos y convertimos o tener ese cambio de mente, entonces no podemos, nuestros pecados no van a poder ser borrados. Entonces tenemos que trabajar en esto. Hechos 26:20 dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aleluya. Segunda de Corintios 12:21. Temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Imagínense lo que tenía que hacer aquí el apóstol Pablo. Se temía eso. Me temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille, dice, delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente. O sea, ya no habían pecado estando ya, que habían aceptado a Cristo, sino que antes, y no se han arrepentido de la impureza e inmoralidad y sensualidad que han practicado.
Entonces nosotros tenemos como cristianos, como ya lavados con la sangre de Cristo, tenemos que saber que tenemos que arrepentirnos de todo ello. En Apocalipsis 9:21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus inmoralidades, ni de sus robos. Imagínense, entonces estos, si seguimos leyendo, estos fueron lanzados al lago de fuego. ¿Pero por qué? Porque no haber pasado esa faceta de arrepentimiento. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver, convertirse, después de arrepentirse es necesario la conversión, cambiar de actitud. Por eso cuando Juan el Bautista veía que los fariseos se bautizaban, los confrontaba y les indicaba que debían producir frutos dignos de arrepentimiento. Usted sabe quiénes eran los fariseos. Entonces, cuando Juan ve esto que está sucediendo, entonces él los confronta y les dice que se deben de hacer, que tienen que producirse frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 3:19 dice: por tanto, arrepentidos y convertidos. No solo arrepentidos, sino convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Sino que anunciaba, esto ya lo habíamos leído, sino que anunciaba también en Jerusalén, pero también a los gentiles, para que se convirtieran, para que también tuvieran, ¿verdad?, ese mensaje de arrepentimiento, para poder ser perdonados. Por tanto, dice en Mateo 3:8, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Amén, dar frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien, sin arrepentimiento hay condenación, ¿verdad? Porque eso es lo que veíamos nosotros en Apocalipsis, cuando Él les dice que, ¿verdad?, que no se habían convertido, no se habían arrepentido ni convertido, no se habían convertido de sus robos, de sus homicidios. Todo ello no lo habían hecho. Entonces, sin eso, dice acá, sin arrepentimiento hay condenación. Es necesario tomar en cuenta que no para todos es la salvación. Pero no estoy diciendo que va a haber selección, no, todos tenemos una puerta abierta que es Cristo, que todo el que llegue, Él dice que el que Él viene no le echa fuera. Pero tenemos que conocer entonces que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que convertirnos. Y ya hoy hemos visto que arrepentirnos no es únicamente ponernos a llorar o ponernos tristes, sino que es un cambio de mente, sino que vamos a renovar nuestra mente en Cristo, en su palabra, y vamos a estar anhelando saber más de Él para poder conocer y tener la palabra, y que esa palabra nos va a sostener. De lo contrario, no podemos. Entonces, porque sin arrepentimiento, por muy buena que sea la persona, le espera la condenación eterna. Amén. Entonces, si usted sabe, creo que fue Cornelio, que verdad, él era un hombre bueno, que él daba limosnas, que él hacía oraciones, pero el Señor ve su deseo de hacer las cosas bien, pero era necesario que se le enviara el evangelio para que él se arrepintiera, para que él pasara las facetas que un cristiano tiene que pasar, y de esa forma poder entrar al reino de Dios. Amén. Y usted sabe muy bien esa historia, ¿verdad? Cómo lo trabajaron, cómo el apóstol Pedro tuvo que ir por medio del Espíritu Santo, que verdad se fue enviado a la casa de Cornelio. Vamos a leer Lucas 13:3, dice: os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Amén. Entonces leíamos que también esto es para los cristianos. Imagínense que el pecado nos alcance, y nos alcanzó el pecado y no nos arrepentimos,
lamentablemente aquí no vamos a poder entrar al reino del Señor nuevamente. Pero si nos arrepentimos, entonces sí. Lucas 13:5 dice: os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí hay una confirmación de lo que le estoy diciendo. Sin arrepentimiento hay condenación. Y estoy leyéndole los versículos. Lucas 13:3, y ya leí Lucas 13:5, y ahora veo de 2 Tesalonicenses 3:2, y dice: y para que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Entonces tenemos que tener esa capacidad, y para eso el Señor nos ha dado este privilegio, para que pues podamos nosotros llevarle ahí la palabra del Señor, el conocimiento de la palabra del Señor, para que podamos ser edificados en el cuerpo de Cristo y que no venga ningún pensamiento erróneo y nos vaya a sacar del camino. Amén. Muy bien. Bautismo en agua. Ya aprendimos que es sumergirse totalmente en agua, inmersión total, y constituye una de las 2 ordenanzas dadas por el Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en Mateo 28:19, cuando Él da esta comisión y dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos el bautismo en agua, y creo que ya es el segundo, sí, perdón, vamos a ver, sí, aquí, sí, este ya es la segunda faceta, el bautismo en agua, y estamos viendo ahí en Mateo 28:19, donde el Señor pues da esa comisión a sus discípulos, y que también sabemos que es para nosotros. Amén. Entonces, vamos a ver algunos beneficios del bautismo en agua. Como el primer beneficio, tenemos el perdón de pecados. Hechos 2:38 dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, este sería un beneficio ya del bautismo en agua. La Biblia nos enseña que por medio del arrepentimiento y del bautismo en agua, Dios perdona nuestros pecados, es decir, nos purifica y nos limpia. Perdón se traduce del griego aphesis y significa liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel de pecado. Aleluya. Entonces, esto es lo que significa esto en griego, el perdón. Esto lo podemos ver en Strong 8:59, indicando que en el bautismo entonces hay libertad. Libertad se traduce también del griego eleuteria, que significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Strong 16:57, dando a entender que el bautismo nos libera de vivir esclavizado al pecado, idolatría, hechicería, brujería, para obedecer a Cristo. Aleluya. Entonces, estos son beneficios del bautismo en agua. También dice que uno de los beneficios es sepultados y resucitados con Cristo, ¿verdad? Entonces el bautismo en agua, uno de los beneficios también es, o el tercer beneficio, sepultados y resucitados con Cristo. Y vamos a estar viendo algunos versos acá de la palabra del Señor, y vamos a ver Romanos 6:2, donde dice: de ningún modo nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo
para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces acá vemos, estamos leyendo hasta el 4, estamos viendo que se confirma que uno de los beneficios es sepultados y resucitados con Cristo. Colosenses 2:12 dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. En Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos acá que nosotros tenemos que ir al polvo, tenemos que ir al sepulcro, pero que de allí nos va a levantar el Señor, porque nosotros ya participamos en su muerte cuando fuimos sumergidos en el agua, cuando participamos o cuando nos bautizamos en agua. Entonces ahí estábamos nosotros en la segunda faceta del bautismo, que es en agua, y hemos visto los beneficios que esto también trae, amén. Entonces, perdón de pecados, uno de sus beneficios, y sepultados y resucitados con Cristo. Qué hermoso, hermanos, porque realmente tenemos una esperanza gloriosa, de tal manera de que sabemos que si nosotros, como dice Génesis, que somos del polvo, Génesis 3:19, que somos polvo y que al polvo volveremos, tenemos esa esperanza gloriosa de que nosotros hemos muerto ya con Cristo y que también vamos a participar, así como participamos de su muerte, vamos a participar de esa gloriosa resurrección. Y vamos a ver el significado de sepultura. Sepultura viene de la palabra griega que dice suntopto, que significa sepultar con o juntamente. O sea, eso significa sepultura. O sea, en el bautismo nosotros fuimos sepultados, pero entonces vamos a ver que en griego su significado es sepultar con o juntamente. Con o juntamente. Entonces nosotros fuimos sepultados con Cristo o juntamente con Cristo. Amén. Y eso lo puede ver usted en Strong 49:16. Se utiliza en el sentido metafórico de la identificación del creyente con Cristo. Amén. Por eso le decía que entonces sepultados con Cristo o juntamente con Cristo en su sepultura. Y esto pues es una definición del diccionario Vine. Cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado juntamente con Cristo. Amén. Entonces ahí es donde nosotros entramos en la muerte, ¿verdad? En que Cristo tuvo, en el poder también nosotros de participar de esa muerte que Cristo tuvo a través del agua. Aleluya. Muy bien. Y resucitar. Vamos a ver resucitar, porque están viendo que era sepultura y resurrección. Resucitamos para andar en novedad de vida. La palabra resucitar viene de la palabra griega suneheiro, que significa levantar juntamente con. Entonces sería seremos levantados juntamente con Cristo. Strong 48:91. Y se utiliza de la resurrección espiritual del creyente, ¿verdad? O sea que nosotros no estamos interesados de que este cuerpo sea levantado con Cristo, sino que es espiritual. Porque sabemos, ¿verdad? Y es confirmado a través de la palabra de que si nosotros no morimos cuando Él venga, seremos transformados. O sea que este cuerpo no se va, pero ese es otro tema. Entonces aquí estamos viendo prácticamente las facetas del bautismo. Entonces, así como el Señor
Jesucristo resucitó y su cuerpo fue transformado, cuando somos levantados, resucitamos juntamente con Él. O sea, este es el acto cuando somos bautizados en el agua, que somos sumergidos y somos levantados. Sumergidos, muertos con Cristo o juntamente con Cristo. Levantados, entonces cuando nos levanta, cuando somos sacados del agua, entonces también está aquí tipificando espiritualmente que somos levantados con Cristo o juntamente con Cristo. Con Él para caminar en novedad de vida. Y esto es lo hermoso, ¿verdad? Porque ya no vamos a ser el hombre viejo, sino que de ahí se depende un caminar en novedad de vida, porque ya nuestro espíritu ha sido vivificado y nosotros caminamos entonces ahora en novedad de vida. Efesios 2:6 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. Imagínense entonces, hermanos, es hermoso conocer estas facetas del bautismo, que nosotros podamos tener esa capacidad de poder entender la bendición gloriosa que el Señor nos ha dado. Y vamos ya rápido. Buena conciencia. Antes de llegar al Señor, nuestra conciencia estaba contaminada y llena de pecado, de tal manera que ya no nos redarguía, cuando pecábamos. Pero al entregarle nuestra vida al Señor, obtenemos una conciencia neutra, y en el bautismo obtenemos una buena conciencia. Amén. Entonces acá, cuando estábamos en el pecado, estaba totalmente, ya no éramos insensibles, no sentíamos. Primera de Pedro 3:21, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Aleluya. Mediante la resurrección de Cristo. Entonces ahí nos trae, cuando nosotros somos llevados por esa faceta, buena conciencia. Aleluya. Convertirse en discípulos. Aleluya. Imagínense aquí y puede llegar uno a la faceta de discípulo. Ya se convierte uno en discípulo cuando ha pasado por el agua. El Señor Jesucristo dijo que quien creyera en Él y fuera bautizado sería constituido en su discípulo. Por lo tanto, el bautizarnos nos habilita para ser discípulos y dejar de ser creyentes. Aleluya. Esto ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Entonces, es hermoso, hermanos, tener este conocimiento. Mateo 28:19 dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces acá nos convertimos, cuando vamos pasando por esa faceta, nos convertimos en discípulos. Participar de la resurrección. Esto es hermoso. Este pasaje, en este pasaje la palabra resurrección viene de la palabra griega anastasis, que significa un levantamiento, poner en pie. Strong 3:86. Por lo que todo el que se bautiza resucitará. Mas los que escucharon de bautismo y teniendo la oportunidad de bautizarse no lo hicieron y mueren en esa condición, no podrán participar de esta hermosa bendición que el Señor nos ha dejado, de la resurrección. Para vida eterna, por supuesto, porque sí va a haber resurrección, pero unos para condenación y otros para salvación. Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Aleluya. Si usted, hermano,
que me está escuchando o viendo, ha tomado en poco esto y que no lo ha querido hacer o que no lo ha entendido, que han habido muchas dudas, pues es importante que nosotros lo hagamos como cristianos, bautizarnos, aleluya. Si usted ya se arrepintió, pues ya pasó la primera faceta de arrepentimiento, pues viene de la del agua, para que esto ya vimos de que al ser sumergidos nosotros participamos en la muerte de Cristo, pero que al levantarnos estamos también participando de su resurrección. Amén. Bautismo en el Espíritu Santo. Ok. Es la inmersión dentro del Espíritu Santo, haciéndose evidente al hablar en otras lenguas. Algunas veces el bautismo en el Espíritu Santo se produce luego de haber sido bautizado en agua, pero también puede darse conjuntamente o antes del bautismo en agua, pues el Señor Jesús es quien lo da. Para recibir debemos pedírselo a Jesucristo con todo nuestro corazón, anhelarlo con toda la fuerza de nuestra alma, ¿verdad? Para poder tener este tercera faceta, bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer rápidamente acá unas citas bíblicas. Mateo 3:11 dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, que es entonces hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 10:47, pues ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? O sea, estos, si vemos acá, recibieron primero el bautismo en el Espíritu Santo, entonces no se les podría negar la otra faceta que era en agua. Entonces por eso dice aquí: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Hechos 10:48, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces vemos acá realmente que fue esta una bendición maravillosa de cómo pues se quedaba, ¿verdad? Esta gente fue bautizada primero en el Espíritu Santo y luego en agua. Vamos a ver acá. Muy bien. Entonces, este fue el don del Espíritu Santo, que eso usted le voy a dar solo las citas por cuestión de tiempo. Dones lo puede encontrar en 1 Corintios 12:4, en Hechos 10:45, Hebreos 2:4 y 1 Corintios 12:4 al 7 y 11. La palabra don, pues ya esto lo hemos visto, viene viene de charisma, que significa don, gracia, y don que involucra gracia de parte de Dios como el dador. Son regalos dados por gracia para la edificación del cuerpo de Cristo, que esto ya lo hemos estudiado en otro tema. Guianza. Guianza se deriva del griego o de geo, que significa ir adelante en el camino y guiar literalmente. De guiar a los ciegos, por supuesto, en Strong 3594. En esta faceta, el Espíritu Santo va delante del creyente, aconsejando, dirigiendo a toda verdad, porque Él no habla por su propia cuenta, sino por la de Dios. Juan 16:13, pero cuando el Espíritu Santo de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Imagínense qué hermoso tener el don del Espíritu Santo, porque entonces nos va a guiar y nos hará saber lo que va a venir. Hechos 13:20 dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he encomendado. Entonces es una guianza espiritual. Enseñanza, la palabra enseñanza utilizada en este versículo se traduce de didasco, que quiere decir dar instrucción. Aleluya. Entonces aquí vemos que el Espíritu Santo es un maestro en nosotros, dándonos instrucciones, revelación y esa guianza espiritual. Gloria al Señor. Entonces, ya vamos terminando porque realmente el tiempo se nos ha ido. Y esto es entonces maravilloso, hermanos, poder tener este conocimiento glorioso de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que anhela que este conocimiento pues sea, ¿verdad?, dado a su pueblo, de tal manera de que nosotros podemos hoy tener este privilegio de poder entrar a sus hogares y poder participar con ustedes, dando a conocer esta gloriosa enseñanza, esta doctrina de la palabra del Señor. Así de que yo me gozo en el Señor de poder tener este privilegio. Yo sé que también usted se goza porque, ¿verdad?, somos parte del cuerpo de Cristo y entonces nos gozamos cuando alguno de los miembros, ¿verdad?, se goza, y cuando hay dolor en algún miembro, pues también dice que también nos debemos de doler con él. Pero esto a mí me llena de gozo al saber de que tengo ese privilegio, primero de parte de Dios y luego de nuestro pastor, de poder llevarle a usted esta enseñanza hasta la intimidad de sus hogares. Gloria al Señor. Acá vamos a orar, vamos a decirle al Señor que Él, pues, verdad, nos siga bendiciendo y que estas enseñanzas puedan seguir para seguir aprendiendo de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos a darte gracias por esta palabra hermosa que tú nos has dado, Señor. Hemos visto que privilegio los que tú nos has dejado, qué regalo los que tú has entregado a tu amada para que sea adornada y que podamos estar esperándote. Hoy queremos, Señor, estar firmes, queremos estar siempre gozosos, queremos estar esperándote, queremos, Señor, que esa palabra venga y caiga en esa tierra hermosa que tú has preparado de antemano y que podamos nosotros crecer y que esa semilla pueda germinar en nuestra vida, Señor, y pueda ser llevada, Señor, a ese nivel glorioso que tú deseas que nosotros crezcamos, Señor. Sabemos, Señor, que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, de tal manera de que hoy te damos gracias, te decimos, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos, Señor, que aún de repente, Señor, ni siquiera son cristianos y se detienen a ver esta enseñanza, Señor, que haga un impacto glorioso en sus vidas y que te conozcan, que vengan, que reconozcan que somos necesitados de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor.